Entonces damos comienzo y les doy la bienvenida al curso de odontopediatría en tiempos de COVID-19, tratamientos de mínima intervención. Ya, mi nombre es Catherine Irma, soy odontopediatra y la idea de este curso es que podamos hablar de esta área de la odontología en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, pudiendo ser un aporte, ¿cierto?, a la atención odontopediátrica en estos pacientes. Perdón, voy a cerrar aquí para que no tener problemas con el audio. Ya, ahora sí. Entonces, a modo de introducción, partir, ¿cierto?, con ya, a ver, aquí me falta. Hay una. Ya, perdón, ahora sí. Entonces, a modo de introducción, ¿cierto?, entender cómo podemos ver la odontología antes de la pandemia, donde tenemos gran diferencia, ¿cierto?, en el equipamiento que nosotros utilizamos previo a la pandemia, donde estamos, ¿cierto?, con nuestro traje clínico, utilizamos lentes, ¿verdad?, mascarilla y guantes, y ahora no solamente estamos, ¿cierto?, con este equipamiento y este equipo de protección, sino que además tenemos que utilizar una bata, ¿cierto?, de manga larga, tenemos que utilizar escudo facial y muchas otras indicaciones, las cuales están dadas por nuestras recomendaciones nacionales e internacionales, las cuales vamos a ir abordando en este curso, ¿ya? Entonces sabemos que nosotros como odontólogos, la bioseguridad siempre ha estado presente como protocolo en nuestra práctica odontológica, ¿ya? Sin embargo, esta ha tenido que reforzarse de manera drástica para evitar la propagación de este virus, el cual, si hablamos de esto, ¿cierto?, el año pasado, cuando recién comenzó, se estableció que teníamos que tener una atención en la práctica odontológica, más que nada de urgencia y emergencia, donde poco a poco hemos ido ya retomando la práctica, la cual es muy importante para poder mantener y evitar el daño respecto a la salud bucal, pero es fundamental, ¿cierto?, tener en cuenta todos los protocolos adecuados de atención para que podamos continuar, ¿cierto?, con una seguridad respecto a esta pandemia. Entonces vemos cómo esta pandemia ha paralizado, ¿cierto?, completamente Chile y el resto del mundo, un virus que es altamente contagioso, que ataca, ¿cierto?, principalmente nuestro sistema respiratorio. Hoy en día también se habla de que esta podría ser una enfermedad vascular, ya de acuerdo a últimos estudios que se realizaron en Estados Unidos, recientemente, ¿cierto?, publicados en la Circulation Research, la cual nos muestran, y hay ciertas investigaciones que darían luces que este virus en el organismo humano podría afectar el sistema endotelial, es decir, el tejido que recubre los vasos sanguíneos del cuerpo, ¿ya? En este contexto, entonces, es importante considerar que la atención odontológica puede ser un potencial foco, ¿cierto?, de contagio y expansión de la enfermedad, lo cual vamos a ir hablando a medida del curso respecto a esto, lo cual nos obliga a limitar las acciones que antes de la pandemia hacíamos normalmente en nuestra práctica y reorientar nuestras estrategias de atención, ¿ya? Por lo anterior, se recomienda y se nos ha recomendado a nosotros como odontólogos que tomemos medidas de protección personal, las cuales evitemos o minimicemos los procedimientos que pueden producir aerosoles, los cuales van de la mano con los conceptos actuales de cariología y protocolos actualizados de atención odontológica enfocados en los pacientes pediátricos, que es lo que vamos a ir abordando en este curso. ¿Qué se estudiará en este curso? Los aprendizajes esperados, tenemos que principalmente es reconocer las estrategias de tratamiento odontológico en niños y adolescentes en base a un diagnóstico con enfoque de riesgo y de manejo terapéutico conservador de mínima intervención,
¿ya? Vamos a ver generalidades de la enfermedad de COVID-19, protocolos de atención en el control de aerosoles, vamos a hablar un poco del concepto de enfermedad de caries y los tratamientos no invasivos o de mínima intervención que podemos utilizar en odontopediatría. Entonces vemos cómo a finales, ¿cierto?, del 2019, todos sabemos que se produjo un brote de neumonía con etiología desconocida en China, el cual a medida que fueron pasando las semanas empezaron a aumentar los contagios, intensificándose esta transmisión persona a persona, la cual inclusive llegó, ¿cierto?, a ser una pandemia. Tenemos que los síntomas más comunes que se han informado son fiebre, tos, opresión en el pecho, disnea, pérdida del gusto, del olfato, síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, entre otros síntomas que también pueden ser como dolor de garganta, cefaleas, entre otros, ¿ya? Las vías de contagio, actualmente se determina, ¿cierto?, que estas posibles vías de transmisión del virus son principalmente, ¿cierto?, el contacto directo con esta transmisión de gotas, que son partículas que van de 5 a 10 micrones. Considerar, por ejemplo, respecto a esto, que hablar, al poder conversar, ¿cierto?, viajan partículas más o menos 2 metros. Al toser, ya estas partículas, ¿cierto?, que tenemos en la boca pueden viajar de 6 a 8 metros en un lugar cerrado, ¿ya? Por eso la importancia de la utilización de la mascarilla y de mantener el distanciamiento social. También se habla de una transmisión indirecta, que llegarían, ¿cierto?, estas gotas a la superficie, las cuales si las tocamos, ¿cierto?, con las manos, podemos llevarlo a nuestro organismo, ¿ya? Y también una de las cosas que se ha hablado, ¿cierto?, que tiene que ver con la transmisión aérea, que es con esta generación o los aerosoles que pueden quedar, ¿cierto?, en el aire, y que existe una exposición de este microorganismo que se pueden concentrar, ¿cierto?, en un ambiente relativamente cerrado y que nos ayudarían, como por ejemplo los procedimientos dentales de rutina que podrían generar aerosoles. También vamos a hablar un poquito de eso más adelante, ¿ya? Los virus en general, ¿cierto?, se liberan durante la exhalación, el habla, la tos, ¿cierto?, con estas microgotas que son lo suficientemente pequeñas como para permanecer en el aire y representar un riesgo de exposición, ¿ya? Incluso hay estudios que se muestran que se ha detectado en el aire partículas de ARN viral asociadas a estas gotitas de menores de 5 micrones que pueden permanecer y que pudiesen permanecer inclusive más o menos 3 horas, incluso se habla de más tiempo, en estos aerosoles y contaminar en un radio inclusive de casi 5 metros. ¿Ya? Los cuales estos también podrían depositarse sobre la superficie del box dental o de otra superficie y pudiesen mantenerse, se hablan de 24 a 48 horas, por eso también lo importante de mantener una buena desinfección y ventilación de todas las áreas, que vamos a ir hablando a lo largo del curso. Los portales de entrada de este virus sabemos que son a través de las membranas mucosas, la nariz, la boca, los ojos, y por eso también la importancia de los EPP, ¿cierto?, que son estos equipos de protección personal que sean apropiados, ¿ya? Y también importante destacar que el coronavirus tiene un periodo de incubación de 4 a 5 días con una variabilidad importante de más o menos 14 días, ¿ya? Y pudiendo incluso infectar una vez que ya fue posterior al contagio de 24 a 48 horas, que es lo que se habla. ¿Ya? Entonces, es importante considerar esto y además los pacientes asintomáticos, ¿ya? Donde se habla de gran diferencia de porcentaje de pacientes asintomáticos. Va en la literatura, se habla desde un 1, algo por ciento hasta casi un 75% de pacientes asintomáticos según diferentes estudios en diversas poblaciones. Pero más o menos en el caso de los niños se habla de un 15 a un 20% de pacientes que podrían ser asintomáticos, lo cual es considerable. Tener en cuenta que si nosotros vemos pacientes pediátricos, podemos tenerlo, ¿cierto?, sentado en el sillón y puede ser un paciente que esté contagiado, ¿verdad?, y que no tenga síntomas, por lo cual es muy importante
nosotros resguardarnos como profesionales y tener en cuenta también todas estas medidas. Ya, lo mismo que si está, por ejemplo, un paciente en periodo de incubación, donde no va a tener esos síntomas y tenemos que tener resguardo. Respecto a las recomendaciones pediátricas, tenemos que hay una baja tasa en menores de 18 años. Se sugiere que más o menos se habla de alrededor de un 2,4% de todos los casos positivos reportados. En general, los pacientes infectados, la gran mayoría, presentan un buen pronóstico y los casos leves se recuperan de 1 a 2 semanas en general respecto a la enfermedad, ¿ya? También tenemos que los casos asintomáticos, como les decía, son más frecuentes en niños y que se reportan más o menos de 15 a 20%. Y que hay que tener consideración de que son pacientes que podríamos tener sentados, ¿cierto?, en el sillón, sin tener ningún síntoma. El papel de transmisión de los niños, ¿cierto?, a los adultos también está, hay diversos estudios que hablan respecto a eso. Por ejemplo, hay un estudio en China que habla que sí pudiese transmitir los niños este virus a los adultos. En Alemania también hay otro estudio que muestra que la concentración viral de pacientes niños y adultos pudiese ser similar. Hay otro estudio también en Holanda que nos cuenta cómo menores de 15 años no llegarían a tener el potencial de carga viral para infectar, ¿ya? Entonces, algo que también está en proceso de estudio. Otra cosa también importante de considerar respecto a los pacientes pediátricos, se ha relacionado esta enfermedad a un síndrome inflamatorio multisistémico, ya el cual es como una aparición inflamatoria multiorgánica, la cual es grave, que incluso pudiese causar la muerte, afecta se observa fiebre de más de 24 horas, cansancio, boca erosionada, glándula inflamada, se ha asociado también a diarrea, vómito, y que la mitad de los casos también tendrían problemas cardíacos, ¿ya? Es algo bastante grave, de hecho han habido ciertos casos también en Chile, lo cual es importante estar muy atento a, si se ven algunos síntomas, a consultar, ¿cierto?, rápidamente. De todas formas, en el caso de estos pacientes, la Asociación Americana de Pediátrica informa que igual son pocos los niños que se enferman de gravedad, porque la mayoría de estos pacientes, ¿cierto?, no tienen esta sintomatología grave y se recuperan después de recibir, además, si es que estos ya tienen atención médica, se recuperan rápidamente. En el curso vamos a ver y van a ver también ustedes recomendaciones de la Sociedad de Pediatría que son aplicables a nuestra atención odontológica pediátrica. Entonces, la idea es que las recomendaciones generales es tratar a este virus, ¿cierto?, como por transmisión aérea, lo cual se habla que pudiese tener un rol importante esta vía de transmisión y las cuales tenemos que tomar las medidas del caso, ¿ya? Y aquí es donde también tiene significancia para nosotros por ser productores de aerosoles, ¿ya? Como ustedes saben, se ha hablado como la atención odontológica en el contexto de pandemia pudiese constituir un riesgo, ¿cierto?, de contagio debido a la proximidad que nosotros como profesionales tenemos a las vías aéreas con el personal de salud y a la frecuente generación de aerosoles que se producen al desarrollar intervenciones y tratamientos, ¿ya? Considerando que pudiésemos estar atendiendo pacientes asintomáticos o en la fase, por ejemplo, de incubación, como les decía anteriormente. Importante tener claro algunos conceptos respecto a esto, ya que tiene que ver con, primero, lo que serían estos aerosoles, que se refieren a estas gotas pequeñas que pueden estar suspendidas en el aire, las cuales se habla de menores a 5 micrones, ¿ya? Y que pudiesen estar en el aire un tiempo variable. Cuando hablamos también de generación de aerosoles, tenemos procedimientos que inducen al paciente a producir aerosoles, como en el caso también podemos ver de medicina,
intubación bronquial u otras intubaciones, los cuales hacen que el paciente tosa con fuerza, libere una alta carga viral, y que son en el fondo procedimientos que van a inducir a producir este aerosol. También tenemos la generación natural de aerosoles al respirar, al hablar, al estornudar, al toser, y también tenemos la generación de aerosoles de forma mecánica, como nosotros lo vemos en las intervenciones dentales, ¿cierto? Que podemos producir, ¿cierto? Con el instrumental rotatorio, ¿ya? Entonces vemos que la mayoría de las gotas, es importante considerar entonces esta diferencia de esta generación de aerosoles también médica, como les decía, en caso de intubación o otros procedimientos que sí se genera aerosol de manera significativa, a cuando se genera en la atención odontológica. ¿Ya? La mayoría de las gotas de aerosol que escapan al hacer estos procedimientos que generamos aerosoles nosotros en la consulta, tenemos que considerar que si tenemos una succión que es de alto volumen, casi el 90% es llevado por esta succión, ¿ya? Eso es súper importante considerar. Hay otra parte que va a aterrizar en la cara o en el cuerpo del paciente y un muy bajo porcentaje quedaría entonces suspendido en el aire. Aparte, es importante considerar que va a depender también del flujo de aire que tengamos en la consulta y considerar también que cuando utilizamos nuestros instrumentos, ¿cierto? Con agua, como la turbina, además hay una dilución de esta saliva de 25 a 100 veces se habla, que además hace que baje esta carga. ¿Ya? Entonces eso también es importante considerar. Entonces, hasta donde se sabe, la verdad que no hay evidencia de que la exposición general de los aerosoles en odontología hayan resultado de infección en trabajadores de la salud o pacientes utilizando succión de alto volumen y utilizando nuestro EPP como corresponde. ¿Ya? También faltan muchos datos y muchos estudios al respecto que se han ido viendo a lo largo de la pandemia, como de este virus propiamente tal, pero eso es cómo funciona en general en las infecciones, ya con otros microorganismos. Entonces, es importante considerar que nosotros como odontólogos siempre estamos expuestos, ¿cierto?, a producir aerosol, pero también hemos estado acostumbrados siempre a protegernos de diferentes agentes patógenos y que en el fondo lo que tenemos que preocuparnos, se habla y que no hay que dejar de lado, es mucho las áreas no clínicas o las áreas administrativas, donde es un lugar cerrado, y no distraernos en estas áreas, ¿cierto?, donde podemos tener dosis virales más altas, porque tenemos a los pacientes en la sala de espera, ¿cierto?, que pueden hablar, toser. Entonces es importante proteger esta área administrativa y también seguir los protocolos en este aspecto, los cuales también preocuparnos del personal de salud, ¿cierto?, que trabaja con nosotros y de los profesionales también administrativos, que van a atender a las personas y que ahí puede ser donde podamos incluso tener más contagios que en la consulta propiamente tal. Y entonces es importante considerar, como les decía al inicio, ¿cierto?, esta diferencia que tenemos de cómo tenemos que ahora estar vestidos, ¿cierto?, y protegernos cuando utilizamos procedimientos que se hablan de alto riesgo, como los que se generan aerosoles, que en el caso de nosotros como profesionales, ¿ya? Entonces vamos a utilizar, ¿cierto?, escudo facial, además de la mascarilla, utilizar también, idealmente también una protección ocular, gorro que sea desechable, guantes de látex o de nitrilo, ¿cierto?, que tienen que cubrir también la parte del puño de este delantal impermeable, que tiene que ser de manga larga, de apertura posterior. También se habla, y que está un poquito ahí discutido, pero respecto al cubre calzado desechable, ¿ya? Y no olvidar entonces que es de gran importancia considerar este uso apropiado de los EPP, tanto al ponerlos como al quitarlos, ¿ya? Porque, de hecho, el procedimiento de quitar estos EPP es incluso más importante, porque ahí ya vamos a tener cierto partículas y microorganismos que tenemos que la idea no tocarlos, ¿ya? Y por eso, como material en este curso, van ahí algunos links de videos respecto a cómo
poner y quitar estos EPP. Ya respecto a la mascarilla, se detalla según los estudios que en la generación de aerosoles, que hablábamos, ¿cierto?, con estas partículas menores de 5 micrones, se utiliza una mascarilla profesional, ya, y en el caso de procedimientos que no se utiliza, no se genera aerosol, podemos utilizar la mascarilla quirúrgica. Importante entonces en la consulta odontológica seguir las recomendaciones, tanto en los pacientes, en la organización de espacios, respecto a la bioseguridad, al personal clínico y administrativo, ya poder abarcar todas las áreas, porque como les decía, muchas veces podemos tener muy resguardada nuestra zona en el área, ¿cierto?, clínica, en el procedimiento propiamente tal, pero no tenemos que dejar de lado eh, una de las zonas que puede ser más crítica, donde, por ejemplo, la sala de espera y con el personal, ¿cierto?, administrativo. Entonces, súper importante que lo tengamos eso en cuenta. Y que vamos a ir viendo, ¿cierto?, en las siguientes diapositivas y más en detalle ustedes lo tienen en el curso, ¿cierto?, en sus contenidos. Aquí se observa una imagen que esta es respecto a entregada por la Asociación Dental Francesa, traducida por la Sociedad Española, donde nos muestra una guía práctica de recomendación de expertos de atención odontológica respecto, ¿cierto?, a la pandemia. Tenemos recomendaciones previas, durante y posterior a la atención odontológica, tanto internacionales como del ministerio, y que vamos a abordar, ¿cierto?, en este curso, ¿ya? A modo general, importante tener en cuenta, ¿cierto?, poder colocar indicativos, afiches a los pacientes para instruir sobre los hábitos de higiene, las conductas respecto antes de la necesidad de toser, por ejemplo, de estornudar, que mantengan el distanciamiento social, que utilicen, que se puedan marcar las sillas que no se pueden utilizar para que haya un distanciamiento entre las esperas, tratar de citar a nuestros pacientes de 10 a 15 minutos de distancia para que no se aglomeren en la sala de espera. Súper importante también, todos los pacientes deben ser atendidos previamente, con previa, ¿cierto?, cita telefónica, el cual se les va a hacer este cuestionario, ¿cierto?, respecto a salud, de si ha tenido algún contacto o ha estado enfermo el último tiempo. Al ingreso del lugar también tienen que lavarse con las manos o, si no, utilizar alcohol gel y tratar también de disminuir al máximo las frecuencias de citas, de tratar de ser lo más eficientes posible y lo más resolutivo, ¿ya? El acompañante, la idea es que el paciente tiene que asistir solo, pero si estamos frente a un menor de edad, ¿verdad?, puede ser acompañado con una persona y si es que en el caso de algún adulto, si no, la idea es que no entre y tampoco esté ni siquiera fuera de la consulta, ¿ya? Eh, Importante también, el paciente al ingresar, antes de ser atendido, se sugiere que se efectúe enjuagues, ¿verdad?, que pueden ser con peróxido de hidrógeno al 1%, con povidona yodada o con cloruro de acetilperidino, también es otra de las indicaciones, ya durante un minuto, previo a la atención. Y la idea es que estos colutorios en el fondo son susceptibles del virus por la oxidación que estos provocan, ¿cierto?, al virus. Se sugiere también favorecer el trabajo a cuatro manos para reducir al máximo la contaminación cruzada. Ya esa es una de también las indicaciones que tenemos en nuestra práctica. Se sugiere también utilizar exámenes imagenológicos, idealmente extraorales, tratar de evitar lo más posible, en el fondo, en el caso de que tengamos pacientes pediátricos, que sepamos que vamos a inducir la tos, el reflejo de la tos, tener ojo también y tratar de evitarlo y tal vez tomar alguna radiografía, por ejemplo, panorámica. Utilizar succión de alto volumen, ya, y también podemos utilizar ambas succiones de alto volumen y débil para poder aspirar al máximo la saliva. También se indica poder ocupar siempre que se pueda goma dique, tratar también de generar lo menos posible aerosoles
evitar también al máximo los elementos rotatorios, ultrasonidos, jeringas triples, y si no, ¿cierto?, mantener una desinfección y esterilización al máximo entre los pacientes. Y por eso también surge, ¿cierto?, este curso de cómo podemos disminuir y bajar estos procedimientos con aerosol. Mantener siempre la superficie de la sala de espera limpia, con ciclos de desinfección, incluyendo, ¿cierto?, todas las puertas, las manillas, todo. Importante también, muy importante la desinfección entre pacientes, inclusive también se habla de poder pasar hipoclorito, ¿cierto?, en el tubo, ¿cierto?, del eyector, para poder mantener todo desinfectado, ¿ya? Súper importante también entre medio de los pacientes la ventilación, la cual va a depender de si se generó aerosol. La idea es que haya una ventilación, ¿ya? Se habla de más o menos 15 a 30 minutos posterior a la generación de aerosoles, ¿ya? Si hay además medidas de mitigación como goma dique, succión de alta potencia y una buena ventilación del lugar, puede ser, se habla de unos 10 minutos, ¿ya? La idea es ir renovando el aire. Si no hay ventilación natural o mecánica adecuada, o tenemos una ventilación que es desconocida y que no sabemos del lugar, se recomiendan también extractores de aire, ¿ya? Para poder mantener una adecuada ventilación. Y como les decía también, terminando la atención, muy importante sacar correctamente nuestro PP para y seguir el orden determinado para evitar que nosotros tengamos contacto con este microorganismo que puede estar, ¿cierto?, en nuestro EPP. Entonces, con todo lo que hemos dicho, ¿cierto?, recordar que como equipo odontológico somos responsables de mantener este ambiente desinfectado, de modo de poder controlar al máximo la transmisión de esta enfermedad, que es altamente contagiosa, y implementar entonces todos los procedimientos y los protocolos diseñados para poder evitar estos contagios, ¿ya? Y para eso también es importante tener en cuenta que podemos llevar a cabo procedimientos no invasivos o de mínima intervención que no requieren o que disminuyen el uso de instrumental rotatorio, que son generadores, ¿cierto?, de aerosoles, en el contexto, ¿cierto?, de la pandemia. ¿Ya? Todo esto es importante, ¿cierto?, que va a estar basado en los conceptos actualizados de la transmisión, o sea, de la enfermedad de caries, que presentan un enfoque hoy en día conservador y biológico, ¿ya? Entonces, entendemos la enfermedad de caries, ¿cierto?, como actualmente como una enfermedad ecológica, no transmisible, azúcar y biofilm dependiente, modulada además por otros factores, pero fundamentalmente tenemos, ¿cierto?, este azúcar y biofilm que son dependientes de esta enfermedad, ¿ya? Y los resultados y los signos y los síntomas que vamos a ver de esta enfermedad va a ser esta disolución química localizada en la superficie, ¿cierto?, del diente, causado por eventos metabólicos que se llevan a cabo en el biofilm, ¿ya? Entonces, entender el concepto de esta caries como una enfermedad, como un proceso, es fundamental para poder realmente hacer tratamientos que requieran y poder realmente eliminar la enfermedad y no solamente tratar, ¿cierto?, las lesiones. Enfermedad por desequilibrio ecológico causado entonces por el aumento de ingesta de carbohidratos, nos va a llevar a este desbalance del biofilm y la pérdida de mineral causado por ácidos bacterianos, y nosotros la idea es que queremos restablecer y volver a equilibrar nuestro ecosistema bucal para poder realmente eliminar esta enfermedad. Y entonces es importante hablar también de la ontología mínimamente invasiva, que es una disciplina que se basa en la evidencia, que trata procedimientos para preservar siempre el tejido dentario. Es una filosofía conservadora basada en la evaluación del riesgo de caries, que eso siempre es muy importante, hacer diagnóstico y tratamiento en base al riesgo, ¿ya? Porque si nosotros diagnosticamos y tratamos en base a los factores de riesgo en el paciente, vamos a realmente poder prevenir, controlar
y tratar la enfermedad de una forma adecuada, ¿ya? Muchas veces podemos, incluso si hacemos una odontología y un diagnóstico en base a riesgo, podemos estar muchas veces frente a manifestaciones subclínicas que ni siquiera se han manifestado en la boca de un pacientito, ¿ya? Y que nosotros tenemos que evitar que éstas se establezcan en la boca del paciente, o si es que éstas ya están, evitar que éstas progresen. Eso es lo que nosotros queremos y lo que nosotros buscamos. Entonces aquí la imagen que ustedes observan es una muestra de un flujograma de tratamiento de la enfermedad de caries en época de COVID-19, un protocolo clínico que se realizó en el control de aerosoles para la atención odontológica formulada por la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, ¿ya? Eh, Muy importante considerar que todos estos procedimientos sí tienen que ser acompañados de una higiene bucal, ¿cierto?, adecuada, un buen cepillo dental con las concentraciones de fluoruro y la cantidad de fluoruro adecuado para cada caso, específica según la edad, y tener un control, ¿cierto?, de las azúcares de la dieta para realmente poder mantener controlada esta enfermedad. La estrategia entonces de tratamiento que podemos ver en lesiones de caries activas, hablamos de lesiones iniciales, ya en un esmalte no cavitado, va desde supervisión netamente el cepillado, hay tratamientos también de resina infiltrante, con barnices de flúor y fluoruro diamino de plata, ¿ya? En el caso de lesiones moderadas con esmalte cavitado, observamos también que se puede hacer tratamiento en base a barnices de flúor, fluoruro de amino de plata, sellante de fosa y fisuras y tratamiento también de ART. En el caso de lesiones más avanzadas, se observa una dentina cavitada, donde también podemos utilizar fluoruro de amino de plata, ART, manejo no restaurador de la cavidad y técnica de Hot, ¿ya? Vamos a abordar estos tratamientos a continuación. No, me faltó una... ¿Por qué me falta una diapositiva? Quería mostrarles. Ya que lo mismo me pasó al inicio, que también como que me descoloqué porque me faltaba... Ya, no importa, vamos a conversarlo de todas formas. Bueno, antes de hablar en general de estos tratamientos, es importante tener en cuenta que ciertos conceptos importantes para los distintos tratamientos, ¿ya? Se realizó el año 2015, sí, el año 2015, en la International Caries Consensus Collaboration, un grupo de expertos en cariología de 12 países discutieron temas relevantes respecto a investigación de cariología, ¿ya? Y se vieron ciertos conceptos que era importante que tengamos como, que estén clasificados y estén claros respecto a los tratamientos en general, ¿ya? Se habla entonces que para poder manejar las lesiones de caries en sí, ya no estaría indicado esta remoción total de la caries, sino que, porque sería como un sobretratamiento, sino que ahora hablamos de los conceptos de remoción selectiva de caries, donde nos habla de eliminar dentina infectada pero no afectada, y que es capaz, en el fondo, esta dentina que está afectada de remineralizarse y revertir este proceso entonces de caries, ¿ya? Esto lo vamos a utilizar principalmente con un instrumento manual como la cuchareta de caries, ¿ya? La idea es tener buenas cucharetas de caries para poder remover las distintas zonas afectadas del diente, ¿ya? Y por eso es importante considerar dos conceptos, ¿ya? Que se hablan respecto a esta remoción. La dureza
ya que tiene que ver con la característica de la capacidad de este instrumento de marcar o rayar una zona, ¿cierto? Que tiene que ver, si lo vemos en la dentina, de la capacidad que yo tengo para poder eliminar esta dentina, ¿cierto?, que está afectada. Y la fuerza, que es otro concepto importante, que es la capacidad que nosotros con este instrumento podamos causar un rasguño, ¿ya? Entonces, si lo llevamos a la clínica, determinar entonces cuán blanda o cuán dura está esta dentina para nosotros poder ver así el tipo de dentina que estamos presentes, ¿ya? Si hablamos entonces, cuando vemos la dentina que está afectada, vamos a observar un tipo de dentina blanda que está, ¿cierto?, al inicio, que si yo voy con mi instrumento manual, voy a deformar esta dentina, la puedo levantar fácilmente y con poca fuerza, ¿ya? Después vamos a llegar a una dentina que se habla la dentina coriácea, la cual es una dentina que no se va a deformar cuando presionamos con este instrumento, se puede levantar fácilmente, pero requerimos un poquito más de fuerza que cuando tenemos esta dentina blanda, ¿ya? En el caso de una dentina más firme, es físicamente más resistente a la excavación manual y ya necesitamos ejercer cierta presión para poder levantar este tipo de dentina. Entonces, la idea es que cuando lleguemos a este tipo de dentina más firme, ya que es como textura como de cuero, la idea es no eliminarla porque esta no estaría infectada, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que podemos hacer esta remoción de dentina blanda en cavidades profundas. Cuando son cavidades muy profundas, se habla de eliminar esta dentina blanda y incluso pudiésemos dejar muy leve, ¿cierto?, de esta dentina blanda, siempre y cuando tengamos un diagnóstico de pulpitis reversible, ¿ya? En el caso de restauraciones que son profundas, pero no tan profundas, podríamos realizar esta eliminación de la dentina, llegando a esta dentina que yo les decía cuerosa, que la idea es que no tengamos que eliminar, ¿ya? Y así entonces hablamos de los conceptos de remoción de dentina blanda en lesiones bien profundas o remoción selectiva para dentina firme, ¿ya? Que dejamos este aspecto de cuero. Entonces, dentro de estos conceptos también tenemos de remoción selectiva, también podemos ver el concepto de ART, restauración atraumática, ya como les dije anteriormente que aparecía en este flujograma, que con un instrumento manual, generalmente en dientes primarios, sin anestesia, vamos a hacer esta remoción, ¿cierto?, selectiva del piso. Muy importante siempre sí dejar muy limpias las paredes de esta cavidad y restaurar con un cemento de vidrio ionómero de alta viscosidad, ya idealmente, de autocurado, porque el de fotocurado podría afectarnos en cavidades muy profundas a la pulpa, ¿ya? También considerar, ya cuando hablamos, voy a volver atrás para que hablarles de ciertos conceptos que aparecían acá. Ya. Entonces, como les decía, ahí es cuando hablamos de tratamiento entonces restaurador atraumático. Ya también se habla de este manejo no restaurador de la cavidad, ya que tiene que ver que pudiese ser desde dejar, por ejemplo, una pieza dentaria que está con cavidad, ¿ya? Y poder dejar como las zonas, una cavidad como más limpiable, ¿ya? Incluso se puede a veces intervenir un poco para que se mantenga y como liberar esta cavidad de que se pueda limpiar fácilmente, alterando un poco como los márgenes de esta. Pero lo más importante es que aquí tiene que estar en conjunto con un exitoso régimen preventivo intensivo. O sea, tiene que ser el paciente capaz de cooperar
ya de realmente tener una buena higiene, de tener un paciente cooperador para poder dejar estas zonas, estas cavidades, ¿cierto?, abiertas, siempre y cuando, ¿cierto?, estemos frente a un diagnóstico de una pulpa sana, donde pudiésemos solamente manteniendo esta cavidad y nosotros equilibrando nuestro medio bucal, se podría inclusive mantener, ¿ya? También se habla de este manejo no restaurador en, por ejemplo, situaciones que tenemos una lesión de caries, como por ejemplo en IGDAS 3, ¿ya? Que hay una pequeña, ¿cierto? Una microcavitación superficial y que pudiésemos realizar un sellante, por ejemplo, terapéutico, que se habla cuando estamos frente a estas lesiones incipientes y que no, obviamente no vamos a abrir esta cavidad y la vamos a sellar. Incluso se habla que se pudiese realizar cuando está en el inicio, ¿cierto?, de la dentina, ¿ya? También vamos a, vuelvo para acá, ya. Respecto a los tratamientos remineralizadores, para lograr este proceso, ¿cierto?, de remedialización, es muy importante para controlar el proceso de la caries, es incluir el control mecánico, ¿cierto?, del biofilm, o sea, una buena higiene oral, con el uso de fluoruros adecuados, la modificación química, en algunos casos, ¿cierto?, también del biofilm con antimicrobiano, proceso de una adecuada fluoroterapia, que significativamente, ¿cierto?, tiene que ver con la indicación adecuada de las pastas y la indicación también de barnices de flúor, eh, y también control de la dieta cariogénica, que es fundamental, ¿ya? También se habla y que van a ir viendo a lo largo también del curso que se les entregó cierta información al respecto al fluoruro de amino de plata, el cual deriva de la conjunción del nitrato de plata y fluoruro, el cual se indica en lesiones iniciales no cavitadas, también en lesiones moderadas con cavitación y también en lesiones proximales, ¿ya? Hay múltiples revisiones sistemáticas publicadas recientemente que indican que esta aplicación del fluoruro de amino de plata detiene con éxito la enfermedad de caries, las lesiones de caries en niños, ¿ya? Las lesiones de caries parecen ser también bien adecuadas en pacientes pequeños que son menos colaboradores y también en pacientes vulnerables socialmente que se puede poner, por ejemplo, a nivel como comunitario, ¿ya? Podría ser una buena medida. Respecto a las sellantes, como les decía, hablamos como tratamientos terapéuticos con lesiones en lesiones iniciales. La idea es mantener esta lesión, ¿cierto?, incipiente en esta superficie que está retentiva, poner esta barrera física y así va a ser más fácil y más efectiva nuestra limpieza en esta zona. Ya sabemos que los sellantes representan una de las intervenciones preventivas más efectivas en odontología, siendo considerado un aporte fundamental, ¿cierto?, a la salud pública. Ya les hablé respecto, ¿cierto?, al tratamiento restaurador traumático, cómo hacemos esta remoción, ¿cierto?, selectiva, donde es fundamental poder remover con un instrumento manual la zona del piso pulpar, remover esta dentina reblandecida y muy importante siempre sí eliminar completamente y ahí sí tener dentina dura en las paredes, ¿ya? En las zonas periféricas para tener una buena adhesión, porque si no tenemos una buena adhesión me va a fallar completamente, ¿ya? Y se va a infiltrar. Entonces se observa que después después de un tiempo de tener esto completamente sellado, vamos a detener la lesión, se reorganiza la dentina afectada y se reducen los niveles también de carga bacteriana orales mediante después de esta colocación del material en estas restauraciones atraumáticas. También tenemos, y van a ver en el curso, respecto a la técnica de Hall, ya que son estas cementaciones de coronas, ¿verdad?, preformadas, las cuales se indican en molares primarios con lesiones de caries de 2 o más superficies, donde tenemos un estado, ¿cierto?, pulpar reversible. Eso es súper importante tener en cuenta este diagnóstico, ¿ya? La característica principal de esta técnica es que este procedimiento se realiza sin remoción de tejido cariado,
¿ya? Sin anestesia local, no se prepara el diente y lo importante es buscar una corona adecuada, ¿cierto?, al caso, donde permite un perfecto sellado de la lesión, permitiendo en el fondo que este microambiente sea inapropiado para que siga progresando esta lesión, ¿ya? Tiene una base biológica importante para la reparación de las piezas dentarias debido a que la pulpa, al tener completamente sellado esto, reacciona con aposición de dentina terciaria, ¿ya? Se ha mostrado además una gran longevidad respecto a otros materiales restauradores de la corona de acero, a diferencia de otras restauraciones, y que acompañan hasta el diente, hasta su exfoliación fisiológica, ¿ya? Cuando las coronas se utilizan con esta técnica, el éxito del tratamiento se han visto en diversos estudios con gran evidencia que nos muestran que después de 5 años de seguimiento superan el 90% de el éxito, ¿ya? Y lo que es sí súper importante tener para poder realizar este procedimiento es saber muy bien el diagnóstico pulpar en que estamos del diente, saber hacer esta técnica y no alterar, ¿cierto?, considerablemente la oclusión en nuestros pacientes para no tener otro tipo de alteración. ¿Cómo se va a evaluar el curso? Ya tendremos una evaluación final que se desarrollará a través de un cuestionario automatizado y cronometrado que tendrá 2 oportunidades para rendirlo, ¿ya? Para aprobar el curso se debe completar la revisión de todos los contenidos de estudio y desarrollar esta evaluación. La nota mínima de aprobación será de un 4.0, ¿ya? Y bueno, a modo de cierre, importante entender que a lo largo de este curso se ha tratado de resumir e integrar la mayor cantidad de información disponible bajo las normas nacionales e internacionales respecto a la atención odontológica en el contexto actual de la pandemia. Y asimismo también revisamos, ¿cierto?, una serie de tratamientos y que van a ver más en profundidad con los documentos enviados respecto a los tratamientos para estas lesiones de caries en niños y adolescentes, basándonos en una odontología preventiva de mínima intervención, de forma de evitar en lo posible el uso de aerosoles y poder disminuir estos focos de infección y de contagio, y poder contribuir así al control de esta enfermedad que se caracteriza por ser de alta, ¿cierto?, contagiosidad, ¿ya? Nosotros como odontólogos siempre hemos trabajado con normas de bioseguridad en general para evitar contagio, estamos acostumbrados a eso y la idea, nada, es seguir cuidándonos, es ser lo más riguroso posible, es poder continuar con nuestros tratamientos, nuestros pacientes porque lo necesitan, ¿cierto? Porque necesitamos mantener esta salud bucal o evitar daño, ¿cierto? Rehabilitar en muchas situaciones y contribuir en nuestra profesión, ¿ya? Así es que eso, muchas gracias por su atención y escucho sus consultas si es que tienen respecto a lo conversado. Muchas gracias, doctora, por la presentación, gracias por entregar sus conocimientos. Ahora nos han ido dejando algunas preguntas. Francisca pregunta, buenas tardes, la dentina infectada es la blanda, ¿verdad? La que sí debemos remover. Sí, efectivamente, cuando la idea en el fondo es poder relacionar que también les entregué ahí unos documentos respecto en el curso para que los puedan ver después en detalle, poder relacionar lo que en el fondo, si viésemos un corte como histológico, lo que estamos viendo en la clínica, ¿ya? Y clínicamente en el fondo se habla que debiese ser esta dentina infectada, tiene que ver con esta dentina que es blanda y que, como les decía, los conceptos como de dureza y de fuerza, que son importantes. Entonces, con nuestro instrumento manual, nosotros poder ver que si removemos fácilmente, sin ningún tipo de fuerza ni ningún tipo de resistencia de esta dentina, ya estamos frente a una dentina blanda, que es una dentina infectada. Y si ya nos pillamos con esa dentina que ya tiene
que no es dura completamente, ya no hablamos de esa dentina, ¿cierto?, que tiene como un chiquido, dentina dura, ¿cierto?, que antiguamente se llegaba a eso cuando se restauraba, que en el fondo era la restauración, la eliminación total. Ya no debe ser, porque si llegamos a esta dentina firme, que se llama, que es como de aspecto de cuero, es una dentina que estaría algo afectada, pero que no estaría en el fondo infectada, ¿ya? María, me consulta sobre el flúor de amino de plata, estaría indicado en qué tipo de lesiones. Bueno, este material estaría indicado en lesiones desde ya cavitadas moderadas y también en lesiones incipientes, ¿ya? Esto es como un shock que hace rápidamente en los tejidos dentarios y inactiva muy rápidamente y detiene la enfermedad, ¿ya? El problema es que tiene, ¿cierto?, esta tinción en los dientes, como se mostraba aquí en la foto, ¿cierto? Como se observa esta tinción en los dientes, lo cual hay un tema como estético, pero es una muy buena medida como para poder detener rápidamente en caso de pacientes que están con mucha actividad de caries y que además no podemos realizar otros procedimientos, un paciente de difícil manejo, por ejemplo, es una buena opción. El nombre de la dentina que dejamos es coreácea. Mira, está la dentina blanda, la dentina coreácea y la dentina firme. Te dice que la verdad que es difícil de realmente darnos cuenta cuál es la coreácea de la firme, porque son muy similares. ¿Ya? En el fondo la coreácea es un poco más blandecina que la firme, que es como aspecto de cuero. Entonces, claro, la idea en el fondo sería dejar parte de la dentina coriácea y eliminar solamente los blandos, ¿ya? Pero ese concepto de coriácea y de firme es difícil también en la clínica poder establecerlo. Pero sí habría que dejarla. ¿A qué se refiere el cuadro con lesión moderada? ¿Qué cuadro que estaba en la diapositiva? Ah, el flujograma, perdón, el flujograma debe ser, ¿o no? Sí. Ya. En el fondo tiene que ver con lesiones que estarían solamente el esmalte cavitado, ¿ya? O, que llegó a la dentina inicial, pero sin una apertura como amplia del esmalte, ¿ya? Y que la verdad es que vemos bastante esas lesiones, sobre todo que se empezó a ver con el tiempo, con la incorporación de los fluoruros, se da bastante este tipo como de lesión porque se observa que la superficie, ¿cierto?, del diente se sigue manteniendo y que puede penetrar, ¿cierto?, esta lesión y esas, por ejemplo, caries ocultas que podemos ver. Pero en el fondo, a esto de las lesiones moderadas se refiere a que solamente el esmalte está cavitado o el inicio de la dentina sin una apertura amplia del esmalte, ¿ya? Y la lesión avanzada ya se observa una cavidad propiamente tal, se observa incluso la dentina. Carmen pregunta, ¿las resinas infiltrantes se manejan interproximalmente en IGDAS 1? Mira, sí, o sea, también se indican en zonas como en caras libres, también se pueden indicar, por ejemplo, en zonas vestibulares o en zonas proximales, para poder, en el fondo, esta lesión que está incipiente, como esta mancha blanca, sellarla y evitar que esta siga como progresando y detenerla, ¿ya? Yo la verdad es que no es algo que utilice, lo utilicé un par de veces, no es algo que utilice en todo caso comúnmente, me manejo más que nada las lesiones incipientes con una buena reestructuración de la parte preventiva, del cepillado, del control de dieta y utilización de barnices de flúor.
Alan pregunta, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, de nada, Alan, ¿cuáles pueden ser las manifestaciones orales del síndrome inflamatorio multisistémico? Mira, como les decía, este síndrome es bien bajo, ¿ya? Se ha reportado alguna inflamación a nivel como de las glándulas salivales. Se ha visto también formación de herpes, de cándida, de úlceras también orales, pero la verdad es que no está claro también si estas tienen que ver como manifestación secundaria a la condición sistémica del paciente o si estos hallazgos son de la infección propiamente tal del coronavirus. Pero esos son algunos reportes que han habido. Y no solamente en este síndrome, sino que en pacientes también adultos que se han contagiado con coronavirus. María dice, no, Francisca, ICDAS 4, por ejemplo, ICDAS 4 ¿a qué? A las de lesiones avanzadas, ¿se refiere a ICDAS? No, claro, lesión moderada podría ser ICDAS 3 e ICDAS 4, que pudiésemos ver ahí como una sombra, ¿cierto? Y lesión avanzada, un ICDAS 5, como para establecerlo así según ICDAS. Las lesiones moderadas se toman como lesiones que no han pasado la mitad de la dentina. Sí, exactamente. Eso. No sé si hay más preguntas. Bueno, les recordamos igual que esta es la única conferencia que se hará durante el curso, así que si tienen alguna pregunta o alguna duda más, aprovechar de esta instancia. De nada, a todos los que están agradeciendo. Un gusto poder aportar respecto, ¿cierto?, a este tema y en estos tiempos también que son más complejos y que tenemos que continuar con nuestra práctica y con nuestros pacientes, poder tener la mayor herramienta posible, ¿cierto?, de tratamiento en nuestros pacientes. Gracias a todos también. Muchas gracias, doctora, por esta instancia, por entregar los conocimientos, su presentación. Les recordamos a todos que esta conferencia quedará grabada en la plataforma, al igual que el material de apoyo. Y como usted dijo, se evaluará solamente un test y la certificación será digital, que será entregada al final del curso entre unos 10 días hábiles.